Pues muchas gracias nuevamente, muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a Enactus por la invitación y a Paola también. Y a todas las personas presentes que se toman el tiempo de estar aquí el día de hoy de manera virtual. Mi nombre es Héctor Garza. Soy ingeniero bioquímico de profesión, biotecnólogo de corazón. Soy fundador de Bioemprendiendo, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo de emprendimientos de base científica en Latinoamérica. Y actualmente soy uno de los directores de Founder Institute en Baja California Sur. Founder Institute es la aceleradora de empresas en etapa presemilla más grande del mundo. Y precisamente me gustaría hablar de emprendimiento en ciencia y de las oportunidades que existen para emprender en ciencia sin ser científico. Tengo entendido que el público que nos acompaña el día de hoy es diverso en cuanto a las carreras que están estudiando. Entonces, creo que puede ser muy atractivo encontrar que existen alternativas a lo que acostumbran a hacer los profesionistas egresados de diferentes carreras y que sobre todo tienen un espíritu emprendedor. Y más que venir a dar una charla motivacional, quiero centrarme en contar historias, ¿no? Porque eso es lo que hago con mi podcast y considero que la historia detrás de la creación de una startup es fundamental para entender cómo nacen estas. Entonces, pues en la actualidad estamos en Latinoamérica, ante una de las mejores épocas en la historia para crear una startup. Y es que, según la Asociación de Inversión de Capital de Riesgo de Latinoamérica, el capital invertido en nuestra región actualmente, o lo que se invirtió en 2021, fue de alrededor de 3 veces más lo invertido en el año 2020. Incluso también poco más de 3 veces lo invertido en 2019, que había sido hasta ese entonces un año récord para inversiones en Latinoamérica, donde una gran cantidad de capital pues, fue dirigido para la creación y el crecimiento de startups latinoamericanas que están teniendo un impacto global, ¿no? O que pueden tener ese impacto global. Y lo más sorprendente de esto es que durante 2021, o en el último año se fundaron, 16 de las startups latinoamericanas alcanzaron la categoría de unicornio. Las startups unicornio son aquellas que alcanzan una evaluación por encima de los $1,000 millones. Y 4 de esas startups están en México. Seguramente ya han escuchado hablar de empresas como Bitso, Clara, Clip y Confío, que son 4 de estos unicornios que se crearon en México en el último año. Algo que es muy interesante ver también es que el incremento en la inversión de capital de riesgo en nuestro país creció un 328% con respecto al año anterior. Y del total de inversión que hubo en Latinoamérica, de estos $15,000 millones, el 23% fue a caer a nuestro país, siendo o convirtiéndonos en el segundo mercado más importante de Latinoamérica detrás de Brasil. Pero ¿cuáles son los principales sectores en donde se está invirtiendo toda esta cantidad de dinero, todo este capital? Pues fintech e e-commerce. Y de toda esta descomunal inversión de más de $15,000 millones, tan solo el 8% está relacionado a startups en sectores que tienen que ver con ciencias biológicas, ¿no? Que como es aquí lo muestro, como es startups relacionadas al sector salud, alimentos, a la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran cantidad de dinero lo que se está invirtiendo y aún así ese 8% que se invirtió en toda Latinoamérica y que cae en estas startups relacionadas a ciencias de la vida, pues son $1,307 millones, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que sigue siendo una cantidad bastante fuerte, pero puede crecer más, ¿no? El caso contrario es en Estados Unidos, en donde la inversión tan solo en startups de biotecnología en el año 2020 superó los $16,000 millones. Fueron casi $17,000 millones. Es decir, poco más que toda la cantidad de dinero invertida en toda Latinoamérica, en todos los sectores en 2021.
Y esta cantidad descomunal de dinero que vemos invertido en startups de biotecnología, superó o se incrementó 5 veces con respecto al 2019. Y esto hizo que alrededor de 84 de estas empresas de biotecnología pudieran tener una salida a bolsa, ¿no? Es decir, se pasaron de ser empresas privadas a ser empresas públicas, ¿no? Lo que se le llama una IPO. Estamos hablando de que estos hechos hacen que la biotecnología se está convirtiendo como uno de los principales sectores con más crecimiento a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, obviamente estos datos son fuente de Silicon Valley, que es el principal ecosistema de emprendimiento y de inversión de capital de riesgo de todo el mundo, ¿no? Pero pues ¿a qué se debe toda esa inversión? Pues principalmente a la pandemia, ¿no? Durante 2020 hubo muchísima innovación en diferentes campos, ¿no? Primero me gustaría hablar de que debido a la pandemia, aparte de que empezaron a surgir muchísimas cuentas relacionadas a divulgación de la ciencia, cuentas en redes sociales, comenzamos a tener un lenguaje cada vez más cotidiano relacionado con términos como antígeno, anticuerpo, vacuna, PCR, y que son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Y que al menos esto hizo que volteáramos a ver un poco más la ciencia, ¿no? Y la necesidad de ella, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas. Y esta misma pandemia ocasionó precisamente una aceleración en temas de innovación en diagnóstico, en pruebas rápidas, en secuenciación, en vacunas, en bases de datos y análisis de datos, ¿no? Porque todo esto, los resultados de vacunaciones y de secuenciación de genomas virales, pues ha hecho que se genere una gran cantidad de información que debe ser, ¿cómo se llama? Que debe ser procesada y analizada, ¿no? Y esto además ocasionó que más inversionistas voltearan a ver a este sector de la biotecnología debido precisamente a la disrupción que puede llegar a generar este sector y al impacto que puede llegar a ocasionar al planeta, ¿no? Entonces esto hizo que se atrajera mayor inversión, que hubiera una mayor atracción y desarrollo de talentos también de científicos y no científicos que emprenden en estas áreas y que tienen pues esa capacidad o esas habilidades para llevar startups biotecnológicas al mercado y ser disruptivos, ¿no? Y algo que es muy importante señalar aquí es que una de las razones también por las que los inversionistas están volteando a ver a Latinoamérica es porque Latinoamérica está lleno de problemas. Y estos problemas pueden ser resueltos a través de la ciencia, ¿no? Estamos hablando de temas como seguridad alimentaria, pobreza, acceso a agua limpia o saneada, etcétera, ¿no? Entonces, son problemas con los que convivimos diariamente y que quienes son los principales afectados normalmente son quienes producen o desarrollan las ideas que pueden llegar en algún momento a transformarse en startups. Entonces, el problema ahorita ya no es tanto la inversión. El problema es que no hay suficientes founders científicos, no hay suficientes científicos que quieran fundar empresas. Y eso que los científicos en general pues tienen o desarrollan durante su carrera científica habilidades que son necesarias para un emprendimiento, ¿no? Como por ejemplo la tolerancia a la frustración, porque todo el tiempo vamos a estar frustrados porque los experimentos no nos van a salir como nosotros queremos. Desarrollamos habilidades de planeación porque tenemos que planear nuestra serie de experimentos para cumplir con nuestros objetivos en tiempo y forma. Necesitamos saber organizarnos porque muchas veces también nuestros laboratorios a lo mejor cuentan con equipos limitados, pero muchos usuarios, entonces necesitamos tener ese tipo de organización, ¿no? Y también necesitamos organizarnos para cumplir con la planeación que estamos haciendo. Y pues de trabajo duro ni se hable, ¿no? Digamos, los científicos son personas que se dedican completamente a
a su trabajo, ¿no? A pensar, a escribir, a hacer experimentos, a analizar datos, etcétera, ¿no? El problema de los científicos es que carecen de muchas otras habilidades que se requieren para un emprendimiento, como saber vender, por ejemplo, a pesar de que los científicos todo el tiempo tienen que estar vendiendo. De alguna manera, nosotros tenemos que estar vendiendo nuestras tesis, nuestras investigaciones, pero las vendemos o las platicamos con nuestros pares, con personas que nos entienden. Entonces, no carecemos de una comunicación más efectiva y asertiva en términos, hablando de términos de emprendimiento, ¿no? No sabemos cómo comunicar nuestras ideas para venderlas, para desarrollar un producto que pueda llevar al mercado, ¿no? Entonces eso nos limita porque no hablamos como personas normales, ¿no? No sabemos comunicar, no hacemos una buena divulgación de nuestra ciencia. Entonces eso nos llega a cerrar muchas puertas porque no sabemos cómo comunicarle esa idea de emprendimiento a un inversionista, ¿no? Puede ser. Entonces, otro de los problemas es que no conocemos el mercado. Los científicos estamos tan enfrascados a veces en querer responder las preguntas que nosotros creemos adecuadas, que no planteamos preguntas que puedan ser de interés para un sector o un mercado en particular, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una investigación en acuacultura, ¿y por qué no voy y le pregunto a un productor acuícola cuáles son sus principales problemas, ¿no? A eso me refiero con que no conocemos el mercado y no sabemos cómo enfocar nuestras preguntas. Entonces, necesitamos emprendedores no científicos, porque los científicos, como les venía diciendo, no desarrollamos todas esas habilidades de emprendimiento, pero un emprendedor no científico pues tiene otras características, ¿no? Son más aventados, son más extrovertidos y sobre todo ven las cosas desde otra perspectiva, o sea, no lo están viendo desde la parte técnica, que eso hace que muchas veces como científicos nos enfrasquemos nada más en esas ideas. Entonces los emprendedores no científicos pueden aventarse esa chamba que el científico no ha desarrollado para hacer, ¿no? No sabe cómo hacer, ¿no? Entonces, disculpen por este mono que les dibujé aquí, pero pues bueno, el mejor match para emprender una empresa de biotecnología o para crear un bioemprendimiento es juntar a científicos con emprendedores, que es parte del trabajo que hace Gridex, que seguramente también ahorita nos platicará Fede. Pero Gridex es una company builder argentina que, bueno, ya tiene experiencia creando startups biotecnológicas juntando científicos con emprendedores y bueno, ya lo ha replicado ese modelo con más de 30 startups actualmente. Bueno, esta es parte de su modelo, no voy a profundizar mucho, pero lo que hacen es eso, ellos tienen una fase de exploración en donde intentan detectar todos esos proyectos de científicos que tienen una potencial aplicación en el mercado y que pueden potencialmente impactar de manera benéfica al mundo y también se encargan de buscar a emprendedores con los que pueden hacer match estos científicos para después pasarlos por un proceso de aceleramiento. Y las startups del portafolio de Gridex, bueno, están en diferentes sectores, como pueden ver, en salud, en agricultura, en alimentos, en diagnóstico, en materiales, en energía, ¿no? Entonces es muy diverso el campo de aplicación de la biotecnología y de las ciencias de la vida que pueden impactar diferentes mercados, ¿no? Entonces, algo de lo, ya entrando un poco más de lleno a las historias, dos de las startups favoritas del portafolio, de mis favoritas del portafolio de Gridex son Microma y Bflow. Microma es una startup que está produciendo los ingredientes del futuro. Ellos producen colorantes alimenticios con hongos editados genéticamente, cuyos colorantes vienen a sustituir a aquellos colorantes que son a base de petróleo. ¿Por qué? Porque estos colorantes a base de petróleo pues llegan a ocasionar en muchas ocasiones alergias, son potencialmente cancerígenos, etcétera, ¿no? Entonces, con Gridex y los colorantes que produce actualmente, pues llega ¿cómo se llama? Como a combatir ese problema
de los colorantes a base de petróleo, ¿no? Además de que estos colorantes que ellos producen son más estables a diferentes pH y temperaturas altas, sobre todo, ¿no? Algo que se utiliza mucho en la industria de alimentos, pues son temperaturas altas. Y ese emprendimiento nació de un proyecto de ciencia básica, que es lo más interesante. Nace de un proyecto de ciencia básica y ahora es un proyecto que está aplicando el conocimiento de esa ciencia generada en un laboratorio, ¿no? Y Mauricio Braya, uno de los cofundadores, él es científico, él fue quien descubrió primeramente este colorante rojo producido por estos hongos, pero no fue hasta hacer match con Ricky Cassini, quien tiene un perfil de administrador de empresas, que él ya había tenido otros emprendimientos, tres startups al menos, con los que había fracasado, pero que lo siguió intentando y llegó a dar con Mauricio. Y hoy es CEO de Microma y pues es una de las startups que ya pasó por IndieBio, una de las aceleradoras de empresas de biotecnología más importantes del mundo. Entonces nos habla de que van por buen camino y que son emprendedores además latinoamericanos, ¿no? Y que es algo que debemos de tener muy en cuenta, de que en Latinoamérica podemos desarrollar buenos emprendimientos que impacten al mundo y que pues no somos menos que los emprendimientos que se generan en países desarrollados, ¿no? Entonces, el otro caso que me gusta presentar siempre es el de Bee-Flow. Bee-Flow está cambiando la manera en la que vemos el rol que juegan las abejas en la producción de alimentos. ¿Cómo lo hacen? Ellos, este startup también nace de un proyecto de investigación en ciencia básica donde algunos científicos estaban estudiando el comportamiento y el cerebro de las abejas y lograron hacer que las abejas polinicen de manera específica algunas flores, ¿no? Si tienes un cultivo de berries, pues puede hacer que las abejas además aumenten la eficiencia de polinización de estas, y esto hace que el rendimiento en los cultivos, en la producción ya de los frutos, aumente hasta en un 90%, ¿no? Entonces, este caso es igual que el de Microma. O sea, también llega Matías Biel, un emprendedor que tiene un perfil de administrador de empresas y hace que con la visión externa a un proyecto científico, pues logra identificar cuál es la potencial aplicación de saber cómo condicionar a las abejas para que vayan y polinicen flores, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un emprendimiento muy importante porque está en el área de agricultura, de seguridad alimentaria. Entonces, pues la agricultura es una de las principales actividades de las que depende el ser humano, toda la producción de alimentos. Entonces puede incidir en un campo grandísimo, en un mercado enorme, ¿no? Entonces Bee-Flow es también, por eso, una de mis startups favoritas. Y pues bueno, o sea, pudiera seguir dando muchos ejemplos de empresas creadas entre científicos y emprendedores. Pero la última de la que voy a hablar es de Genentech, que es la primera empresa de biotecnología moderna. Genentech nace de una vez que dos científicos, Herbert Boyer y Stanley Cohen, llegan a desarrollar la primera molécula de ADN recombinante. Es decir, tomaron una molécula de ADN de una bacteria y le insertaron un gen de otro organismo, y eso se convierte en una molécula de ADN recombinante. Y eso les permite o nos permite a los científicos poder producir proteínas, por ejemplo, de un mamífero en una bacteria, ¿no? O de organismos superiores en organismos inferiores, y hacer muchas cosas, ¿no? Esto sentó las bases de la biotecnología moderna y de todas las herramientas que utilizamos en biología molecular o biología sintética, pues fue descubierto por estos científicos, ¿no? Pero no fue hasta la llegada de Robert Swanson, un emprendedor e inversionista, que impuso los primeros, creo que eran, no recuerdo si 500 o $5,000, para crear Genentech y crear o sintetizar la primera insulina humana recombinante. Recordemos que antes de la insulina humana que actualmente utilizan los diabéticos para controlar el azúcar, esta insulina era extraída del páncreas creo que de cerdos y de bovinos. Entonces necesitaban mucha cantidad de páncreas para poder tener un tratamiento completo de insulina.
Pero además, esto podía acarrear en muchas de las ocasiones a problemas si los animales no estaban completamente sanos, ¿no? Entonces podían llegar a transmitir algunas enfermedades a los humanos, cosa que se solucionó con esta insulina humana recombinante, ¿no? Uno de los transgénicos más famosos son las bacterias que ayudan a producir esta insulina humana. Entonces, aquí la pregunta es si a ustedes les gustaría cambiar al mundo a través de la ciencia, si creen tener lo necesario para convertirse en CEO de una startup de biotecnología, y si quieren averiguarlo, pues pueden aplicar también a esta convocatoria de Gridex, que se llama CEO Challenge. No voy a dar más detalles, ya parece que yo trabajo en Gridex, pero no, ojalá. Pero es una de mis empresas favoritas y me gusta promover todo lo que hacen, porque la verdad están haciendo un trabajo muy grande, muy bueno y muy necesario también para nuestra región en Latinoamérica, y que qué bueno, ¿no? que lo están haciendo, ¿no? Pero ahorita seguramente Fede les puede dar un poco más de información al respecto de esta convocatoria, pero estaría interesante que jóvenes como ustedes, no científicos, o que no están estudiando una carrera científica y que tienen ese deseo de emprender, pues puedan ser CEO de una startup de biotecnología por 48 horas y pues ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, ya para terminar, les dejo aquí los contactos de mis redes sociales. En todas nos encuentran como @bienprendiendo. Y en el caso de Founder Institute nos encuentran como @baja.fi. Y aprovecho el espacio también para promover nuestro próximo evento, que es donde vamos a tener una charla, una mesa de discusión con 3 bioemprendedores. Mauricio Braya, ya hablé de él y de Microma anteriormente. Estará presente también la doctora María Eugenia Farías, también investigadora también del CONICET de Argentina, que es el homólogo al CONACYT en México. Quien también es parte con su empresa Puna Bio, es parte del portafolio de Gridex, también llegó a IndieBio, está siendo acelerada en estos momentos por IndieBio, y que también va a estar ahí presente. Y Abigail Napsacele, ella es mexicana, es egresada del Politécnico y actualmente es una de las directoras de Kirchner en Latinoamérica, ¿no? Y está digamos, como del lado de los inversionistas, por así decirlo, ¿no? Entonces tendremos a 2 emprendedores, un inversionista, que nos estarán hablando sobre los retos que tienen los científicos para emprender en Latinoamérica. Entonces sería interesante que se unan a esta charla que vamos a tener y conozcan un poco más de lo que hacen algunos de estos científicos, y que a lo mejor a ustedes se les despierte la chispa de decir, bueno, es que yo puedo aportar algo a una empresa de biotecnología, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte es todo y muchas gracias.